La Fundación ANAR presentaba el miércoles 14 de julio su informe anual 2020, el teléfono chat ANAR en tiempos de COVID-19, un estudio que recoge y analiza por primera vez de forma integral cómo el COVID-19 alteró todas las problemáticas que afectan a menores de edad y agravó muchas de ellas. Hablamos de este informe anual con el director de programa de Fundación ANAR, Benjamín Ballesteros. Muy buenos días. Muy buenos días. En primer lugar, Benjamín, me gustaría que nos recordara, nos pusiera en antecedentes de qué es la Fundación ANAR para entender la importancia de la fuente que da los datos. Sí. Bueno, pues Fundación ANAR es una organización no gubernamental que tiene sus orígenes en 1970. Somos una organización española, internacional, porque también estamos presentes en algunos países de América Latina, como es en Perú y en Colombia. Y en realidad, entre todos, tenemos diferentes tipos de programas que se dedican a lo que es la atención de niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo. El más importante de ellos, por el que somos más conocidos, es el teléfono de ayuda a niños, niñas y adolescentes. Este es un servicio que tiene como misión principal el poder ayudar a cualquier menor de edad que esté en una situación de cualquier tipo en la que él se sienta con la necesidad de buscar ayuda. En concreto, estamos hablando de problemáticas que de alguna forma pues les puedan estar afectando, generando a veces vulneración de sus derechos, otras veces están en situación de riesgo o en situación de desamparo, y en otras simplemente porque a lo mejor necesitan un desahogo, hablar de un problema de carácter psicológico, algo que realmente les está preocupando, ¿no? Nuestras líneas son totalmente gratuitas, confidenciales, son también anónimas, y siempre que se atiende una llamada está atendida exclusivamente por un psicólogo o una psicóloga experta en materia de infancia que va a apoyar, que va a ayudar a ese menor y que está ella asesorada en todo momento por dos equipos, ¿no? Uno de abogados y otro de trabajadores sociales que van a permitir el poder dar la mejor orientación posible a esa persona que habla con nosotros. No solamente estamos para los menores de edad, sino que también estamos para las familias que están en su entorno, para los profesores que en un momento determinado no saben muy bien cómo actuar ante una situación delicada que tengan entre manos, en la que quieren ayudar a un menor, a un vecino que en un momento determinado, imagínense, oyen gritos en medio de la noche o golpes, o ven a un niño desaseado o que no va al colegio y que no se quieren enfrentar a lo mejor a sus vecinos, pues en las posibles represalias, o cualquier persona que esté en el entorno de un niño y que sepa, que quiera poder ayudarle y que sepa, pues, poder llamarnos también a nuestras líneas de ayuda para poder ayudarles, ¿no? Uh-huh. Durante el estado de alarma, la Fundación ANAR fue declarada operadora de servicios esenciales y el reto fue atender 166.433 peticiones de ayuda. Cuando hablamos de peticiones de ayuda, ¿de qué naturaleza? Pues como comentaba antes, en realidad estamos hablando de ya situaciones bastante complicadas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque estábamos en tiempo de COVID en el que todos estábamos en una primera etapa recluidos en casa sin poder salir, y ahí nos preocupaba mucho porque es verdad que sabíamos que la mayoría de las familias en nuestro país son protectoras, ¿no? Pero es verdad que los que nos suelen llamar a nosotros pues lo suelen hacer en situaciones en las que la familia no está protegiéndoles como es debido, ¿no? Y nos temíamos que estos niños y niñas pues podrían estar en una circunstancia muy complicada sin poder acudir a nuestro recurso natural, que era llamar por teléfono, porque el teléfono, estando metidos dentro de una casa, la media normal es que la gente viva en pisos claro, pequeños, que a lo mejor en una casa pues de 60, 70 metros cuadrados toda la familia, teníamos el temor de que el niño o la niña no podría llamarnos, o el adolescente, sin ponerse en riesgo, ¿no? Y gracias al chat, pues ahí logramos, por eso decimos que fue un gran reto, que lo salvamos además con mucho éxito,
porque conseguimos ayudar en esas 166.433 peticiones de ayuda. El chat lo que permite es que cuando hablan con nosotros lo hagan en silencio, pero además habíamos desarrollado un software de gestión que permitía que se borra de forma totalmente automática en el lado de la víctima. Por tanto, si en un momento determinado era sorprendido por su agresor, ahí no aparece ninguna información de lo que nos ha relatado, de lo que nos ha contado, para evitar ponerles en riesgo, ¿no? Y gracias a eso, pues este informe que hemos emitido nos ha permitido hacer una comparativa de lo que ha sido, digamos, el año del COVID y todas las consecuencias que esto ha generado frente al año anterior, que en las diferentes etapas, ¿no?, que se iban produciendo. Y de esta manera ir viendo las diferencias que existían entre una etapa y otra, ¿no? Uh-huh. Y esto es una de las grandes ventajas que hemos podido observar, ¿no? El qué cosas ha empeorado, qué cosas se han agravado, qué cosas van a permanecer, porque por desgracia, por ejemplo, ahora observamos que hay una cantidad de problemas de carácter psicológico que todavía están dando la cara y que van a seguir posiblemente durante el tiempo venidero. Y no solamente ha sido lo que ya han sufrido, sino lo que van a seguir sufriendo como las consecuencias de este tiempo de pandemia, ¿no? Uh-huh. Y ahí, por ejemplo, podemos de alguna forma comparar cómo ha afectado a la violencia hacia los niños y las niñas, e incluso cómo ha afectado a su estabilidad psicológica. ¿Qué datos nos puede aportar? Bueno, pues en primer lugar, por ejemplo, comentar que vimos que a pesar de estar en un supuesto entorno de protección, pues ahí llegamos a alcanzar la cifra del 52,6% de casos que tenían que ver con algún tipo de violencia ejercida hacia un menor en cualquiera de sus formas. Veíamos que, por un lado, iba descendiendo las violencias externas, como es natural, porque lógicamente, pues si no iban al colegio no iban a sufrir bullying, por ejemplo. Uh-huh. Sí que sufrían ciberbullying, por ejemplo, a través de la tecnología, pero en cambio ya lo que era la parte presencial desaparecía. O otro tipo de agresiones extrafamiliares que se podían estar dando, ¿no? Pero en cambio observamos que, por desgracia, la violencia, sobre todo la violencia física, es la que más creció durante ese periodo, ¿no? Alcanzando unas cifras realmente preocupantes, ¿no? Hablamos de un 15,8% de maltrato físico de media durante todo el año, cuando, por ejemplo, el año anterior era un 13%, que ya era muy alto, ¿no? Es decir, en un país en el que pensamos que la violencia es algo que, bueno, ya entendemos todos que para educar a nuestros hijos no tenemos que recurrir de forma alguna a métodos violentos, pues es una auténtica pena descubrir que en el momento que nos confinaron y nos encerraron en casa, la violencia que más creció fue esta, ¿no? La violencia física, pero seguida muy de cerca, por ejemplo, de los malos tratos psicológicos, de la violencia de género, en el que, bueno, pues yo creo que éramos todos conscientes de que en un entorno en el que no se podía salir de casa, en el que no se podía hacer ejercicio físico, en el que había tensión por el miedo a la incertidumbre de perder el empleo o tener problemas de carácter económico por los ERTEs que se estaban produciendo, el teletrabajo, la circunstancia de que los niños en aquel momento no estaban inicialmente teniendo clases y los padres tenían que estar a cargo de ellos y no sabían muy bien cómo seguir con su trabajo a la vez que atender a sus hijos. Todas esas situaciones unidas al hecho de lo que llamamos los psicólogos la proxemia, esa incapacidad para poder tener un espacio físico íntimo, ¿no?, y personal en el que poder salir y hacer ejercicio o cualquier otra cosa, pues provocaba un caldo de cultivo de tensión que fue generando, pues como digo, más violencia de carácter físico y psicológico, más violencia doméstica. Y hay una teoría que explica esto muy bien, que se llama la teoría de la frustración-agresión, ¿no? Y es que cuando un ser humano se queda frustrado, muchas veces esa frustración se transforma en agresividad y tiende a volcarlo sobre aquellas personas que están inferiormente, o consideran ellos que son inferiores, ¿no?, en su jerarquía. Y ahí lo que se produce en muchas ocasiones, por desgracia, pues es la tensión del hombre sobre la mujer y cómo luego también se produce un desplazamiento hacia los hijos, ¿no? Por desgracia, pues esto es lo que hemos asistido, ¿no? Y es violencia física muy... Y es muy curioso observar cómo con la vuelta al cole esa violencia de alguna forma empieza a retrotraerse. Sigue estando en unos niveles que, bueno,
cualquier nivel sería inaceptable en una sociedad desarrollada, pero con la vuelta al cole un poco para su crecimiento, ¿no? Este tipo de violencia. De hecho, efectivamente, así es. Vemos, o sea, efectivamente baja un poquito, pero sigue estando en niveles más altos que el año anterior, ¿no? Es decir, esto también impresiona bastante. Efectivamente, la vuelta hemos dividido en 4 etapas, ¿no? En la primera etapa estamos hablando del confinamiento estricto, en el que nadie podía salir. Luego, en aquellas primeras salidas que recordarán que ahí ya los adolescentes, las familias podían empezar a hacer salidas durante un tiempo determinado. Luego, lo que fue la llamada vuelta a la normalidad o nueva normalidad, que era justo ese periodo previo al verano, ¿no? Y por último, la vuelta al cole. Bueno, pues de todas las etapas, la violencia sigue creciendo hasta justo el momento en el que ya comienza la vuelta al colegio. Y ahí es donde vemos, por ejemplo, que problemas como, por ejemplo, los abusos sexuales, que no los he nombrado antes, ¿no? Uh-huh. Los abusos sexuales se veía perfectamente como era algo que iba creciendo y además con total impunidad por parte de aquellas personas que estaban agrediendo a los niños, porque no había nadie, ¿no?, en los entornos que de alguna manera pudiesen frenar tanto esa violencia física como los casos de abuso sexual o las circunstancias de abandono. Tengamos en cuenta que en aquel instante no hay un freno natural que se produce en nuestra sociedad, que son los centros escolares, en el que, claro, si un niño aparece con marcas o le ocurre algo, rápidamente la profesora va a preguntarle qué te ocurre, ¿no? Y en esa etapa todo eso había desaparecido. También los casos en los que había, por parte de uno de los dos progenitores, en casos de separación, ¿no? El padre que se queda con los niños y que además durante un periodo muy prolongado de tiempo la madre no tiene contacto físico, ahí se vuelve otra vez a generar la pérdida de ese elemento de protección que sería el otro progenitor. Y como digo, cuando estamos en la vuelta al colegio, ahí desciende un poquitín la violencia física, pero comienzan de nuevo ya los otros problemas, ¿no? Los que eran de agresión extrafamiliar que se vuelven a producir, unido a que desde un punto de vista psicológico los menores estaban ya arrastrando circunstancias muy graves, ¿no? Por ejemplo, deciros que desde un punto de vista psicológico, lo que más creció de todo fueron los intentos de suicidio, las ideas de suicidio y también los casos de autolesiones, ¿no? Sí. Yo creo que eso nos tiene que ayudar a ver en qué circunstancias se encontraban ya los adolescentes cuando hablaban con nosotros, ¿no? La presión, la tensión y la sensación de impotencia, de resignación, de lo que decimos los psicólogos, indefensión aprendida, ¿no? No hay nada que pueda hacer para resolver esta circunstancia en la que ellos se encontraban cuando ya hablaban con nosotros. El año pasado, en un total de 11.761 casos graves. Cuando hablamos ya de casos graves, estamos hablando de casos en los que era necesaria la intervención por parte de un abogado, de un trabajador social, del psicólogo o de los tres, en este tipo de circunstancias, porque lo que se nos está presentando ya requiere la ayuda de un profesional. Un colegio son 600 niños, ¿no? Imagínense los colegios que se llenarían con los 11.761 casos graves que fuimos capaces de ayudar a la Fundación ANAR el año pasado, ¿no? Autolesiones, intentos de suicidio, adicciones, pero bueno, vemos en la estadística que como usted está señalando, cuando hablamos de problemas psicológicos, ideación o intento de suicidio y autolesiones, bueno, además de los problemas de conducta o las dificultades para relajarse, son, digamos que de alguna forma, las consecuencias principales de lo que están viviendo. Así es, efectivamente. Y de hecho, cuando digo que hemos hecho una separación, ¿no?, por diferentes etapas, se van viendo cómo, por ejemplo, en la primera etapa era sobre todo la ansiedad y la ideación suicida la que más creció. También afectó eso muchísimo su autoestima y los sentimientos de tristeza, depresión. Pero, por ejemplo, en la última de todas las etapas, ahí se ve cómo crecen las autolesiones. Sigue manteniéndose en unas cotas altísimas los intentos de suicidio, pero, por ejemplo, ya ves que el adolescente se muestra más agresivo, ya se expresa esa tensión a través de ese cauce, de ese canal, y luego aparecen
depresión y duelo, ¿no? Duelo también por el fallecimiento de seres queridos. Fíjense que durante todo el periodo pensábamos que el duelo iba a ser una de las consultas más características, y era, en cambio, en la que más se percibía era el miedo, y era miedo porque obviamente si poníamos la televisión o escuchábamos la radio o cualquier medio de comunicación, redes sociales, etcétera, constantemente se estaba dando la noticia del número de fallecimientos, la curva del COVID, cómo seguía creciendo, etcétera, y el miedo era, la constante más fuerte, pero en cambio el duelo se produce justo cuando volvemos a nuestra normalidad más absoluta, con la vuelta al colegio, ¿no? En ese instante es cuando ellos echan de menos a sus seres queridos, sobre todo los más mayores, que como sabemos fue el grupo en el que mayor incidencia hubo de fallecimientos, ¿no? Entonces, los niños, en el momento en el que ya no va su abuelo o a su abuelita a buscarles al colegio, el que no está esa persona que estaba antes, que era quien les daba el apoyo en las tareas extraescolares, que se quedaba con ellos en casa, ahí es cuando realmente se vive, porque antes era una sensación un poco de ficción, ¿no?, de irrealidad. Hemos saltado de estar confinados en casa sin tener contacto con ellos a irnos de vacaciones, y justo en el momento en el que vuelven al colegio es cuando se producen estos momentos tan complicados. Y al mismo tiempo, cuando vuelven al colegio, también se encuentran con que en el entorno escolar también se incrementa la violencia de alguna forma. Sí, aunque es verdad que como decía, se empiezan a percibir ya, pues obviamente al generar ya interacción, ellos la agresividad que tienen la vuelcan, y entonces se empiezan a producir fenómenos de violencia hacia el exterior, ¿no? Pero curiosamente, como digo, lo que viene siendo lo que más arrastra y lo que se sigue manteniendo es esa violencia dentro de las propias familias, ¿no?, dentro del propio hogar. En realidad hay también otros elementos que influyen muchísimo, ¿no?, como puede ser, por ejemplo, el tema de la tecnología. Ahí vemos cómo existe un mayor importancia, ¿no?, de la influencia de la tecnología, puesto que la universalización tecnológica de los niños y adolescentes, de los menores de edad, ha sido en nuestro país ya una realidad por imperativo del COVID, ¿no?, porque tenían que recibir clases y tenían, por tanto, que tener un dispositivo a través del cual poder recibir pero también a través de ese dispositivo pues se produce claramente un incremento de problemáticas que tienen. De hecho, llegamos a tener que 1 de cada 3 de los casos graves, 1 de cada 3 tenía un componente tecnológico implícito. Entonces, en todas las violencias afectó de forma clara la tecnología, pero, por ejemplo, las que más crecieron fueron los casos de grooming o los casos de pornografía y prostitución infantil, ¿no? El grooming, para quien no sepa qué es ese caso en el que hay un adulto que intenta hacerse pasar por un menor de edad y cuyo fin último es abusar sexualmente de ellos. Inicialmente ceban a la víctima y lo hacen granjeándose su amistad, haciendo que creer a la víctima que se trata de otro adolescente. Y lo que va ocurriendo es que poco a poco el adolescente, como habla con ellos todos los días, pues le va incluyendo en sus redes sociales, ¿no? Ya llega un momento en el que hay alguna imagen de carácter sexual comprometida. En el momento que tengan alguna imagen de ese tipo es cuando comienza la extorsión, ¿no? Y empiezan a decirles, bueno, pues ahora tienes que hacer esto otro, porque si no yo voy a coger este vídeo o esta imagen que tengo tuya y la voy a soltar en todas tus redes sociales. Y ahí se va viendo pues el cómo a la vuelta, justamente en el momento en el que ya empiezan a producirse las primeras salidas, el grooming crece, porque durante todo el periodo anterior se había ido produciendo ese cebo, ¿no?, ese ir granjeándose la amistad de la víctima para finalmente acabar abusando de ella, ¿no? El género de los niños y las niñas, incluso de los adultos que contactan con ANAR para resolver el caso de un menor, ¿es distinto al analizarlo en la estadística? Sí, pues ahí vemos, por ejemplo, cómo las personas que se ponen en contacto, adultas, para ayudar a menores de edad, en la mayoría son mujeres. La mujer tiene mayor sensibilidad para percibir, para darse cuenta y para ayudar a los niños y niñas que están en su entorno, ¿no? Y sobre todo, curiosamente, son las madres, ¿no?, las que en primer lugar están, digamos, preocupadas por ellos y nos cuentan y nos llaman. En cambio, cuando estamos hablando ya de ellos mismos, hay también
una proporción mayor, sobre todo en la adolescencia, de chicas, adolescentes, que hablan con nosotros para contarnos cuáles son sus problemas, pero nosotros observamos que las problemáticas se dan por igual, porque tanto en chicos como en chicas, porque gracias a esos adultos que están en el entorno ves perfectamente cómo se iguala el volumen de problemas que tienen unos y otros. No es que existan mayor cantidad de chicas que tienen problemas, sino que ellas tienen más capacidad para pedir ayuda cuando alcanzan la adolescencia. Mientras que los chicos se suelen callar y no suelen contar sus problemas ni abrirse a decirlo ni siquiera de forma anónima, les cuesta mucho más. Ya hablamos de una desproporción importante, ¿no?, entre chicos y chicas, mientras que cuando son personas del entorno, las personas que están en referencia, pues ahí sí que vemos que perfectamente están igualados, chicos. La verdad es que este informe anual tan detallado que nos permite hacer las comparativas por las distintas, de alguna forma, etapas que se vivieron de esta pandemia durante el año 2020, desde el confinamiento estricto hasta la nueva normalidad, las primeras salidas, con espacios temporales, que la verdad es que es fantástico, una cantidad de datos que nos hacen entender y ver una foto fija de aquellos momentos muy importantes, porque con ello nos ayudarán, espero, Benjamín, a que si hubiese un caso similar, quiero decir de pandemia, ¿no?, tuviéramos más herramientas al servicio de los menores. Yo invito, está colgado en la página web de la Fundación, anar.org, y es fantástico poder ver todo este estudio tan detallado. Yo hoy no tengo más tiempo, pero Benjamín, sí me gustaría, antes de despedirlo, pues por lo menos que nos dé las claves de cómo contactar con la Fundación ANAR y cómo hacer que el éxito que ustedes han tenido pudiendo ayudar a más de 11.000 casos graves de esas más de 160.000 consultas, pues sea aún mayor. Pues en primer lugar, como tú bien has dicho, y te agradezco mucho, es que cualquier persona que quiera descargarse el informe, pues que entre en la página web de la Fundación ANAR, que ahí lo tenemos y lo hemos hecho con la intención que tú has mencionado. Básicamente, la de prevenir, ¿no?, la de que en caso de que podamos en un futuro estar de nuevo en una circunstancia así, que podamos evitarlo. También invitar a todos los oyentes a que entren y firmen nuestro movimiento ANAR, que no solamente estamos ahora en campaña de movimiento ANAR contra el abuso sexual, cuyo objetivo es precisamente acabar esta lacra, ¿no?, que afecta a nuestra sociedad, ser conscientes de la importancia de que cambien leyes y ahí tenemos un decálogo con una serie de cosas que vemos esenciales que se puedan cambiar y que se puedan prevenir, y estamos buscando votos para ir luego al Congreso de los Diputados y pedir que cambien las leyes que afectan a los menores que son víctimas de abuso sexual. Pero este movimiento es contra todo tipo de violencia. Ya tendremos una campaña más adelante sobre otro tipo de violencias que están afectando a los menores, y pedimos que la gente, por favor, se sume a ello. Y aparte de esto, como tú bien decías, tenemos unas líneas que es la 920-2010. Desde Canarias también pueden llamar al 116-111, que es un número europeo que ANAR también gestiona en toda la comunidad canaria, que es un teléfono, como decíamos antes, gratuito, confidencial y anónimo. Y también, para quien lo desee, a través de nuestra web, a través de la web de Fundación ANAR, entrar y ahí inmediatamente salta un chat para aquel que se sienta más cómodo, para el que no pueda hablar, el que prefiera sencillamente pues expresar escribiendo, pues lo pueda hacer a través de este canal, ¿no? Uh-huh. También en la página web van a encontrar todas las líneas de ayuda de ANAR, enfocadas, pues eso, incluso a los centros escolares, a las familias, a los casos de niños desaparecidos, el teléfono contra el acoso escolar, el teléfono contra la violencia de género en menores de edad. Bueno, pues ahí hay de todo, y la ayuda es siempre bienvenida. Benjamín Ballesteros, director de programas de Fundación ANAR, muchísimas gracias por habernos acompañado. Buen día. Un placer para nosotros. Gracias a vosotros. Buen día. 11:31.